nuestra fe. Decirle si tenés al lado, o como dice, le copio a mi pastor, sino decírtelo vos mismo, el Señor vino para aumentar tu fe. El Señor vino para traer una vez más, para avivar esa esperanza en nuestros corazones. Y si bien es hermoso, es apasionante todo el capítulo de Hebreos y nos encanta, porque allí están nuestros héroes de la fe, que nos dejaron ejemplo, ¿verdad? Pero Dios tiene algo, porque yo había venido preparando 3 días esta palabrita, porque claro, tenía que estar viendo a cada personaje, pero anoche el Señor me cambió todo el mensaje. Anoche tarde me lo cambió todo, así que bueno, oren ahora mismo, vamos a orar. Pero vamos a tener un minuto de tiempo del Señor ahora, porque el Señor sabe lo que tu corazón y mi corazón está necesitando. Y realmente, amados, que este lugar es un lugar donde siempre está saliendo la voz de Dios. La voz de Dios es su palabra, pero no queremos escuchar una humana sabiduría. No quiero ser yo la que esté hablando, sino solamente el Espíritu Santo. Entonces vamos a orar. Padre precioso, gracias, porque tu presencia está en medio nuestro. Gracias por todas las cosas hermosas y maravillosas que tú estás haciendo en medio de tu pueblo, en nuestras vidas, Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo se está moviendo, porque tú tienes un plan eterno maravilloso, un diseño, Señor. Tú ya has escrito todas las cosas en tu libro acerca de cada uno de nosotros, lo dice el Salmo 139. Por eso queremos estar ahora sensibles, que nuestro corazón sea una tierra fértil y que podamos recibir esa semilla preciosa para que regrese a ti con el fruto para el cual tú la envías, Señor. En esta hora, Padre, te rogamos que también traigas luz de las cosas que no podemos entender, Señor, y traigas claridad y dirección en el nombre de Jesús, porque nuestras vidas te pertenecen a ti, Rey del universo. Amén y amén. Entonces vamos a leer ahora, obviamente voy a leer poquitos versículos, luego vamos a tocar algunos más aquí mismo, pero vamos a leer allí en Hebreos 11. Si no tenés Biblia o no tenés la aplicación con la Biblia, acércate a alguien con quien puedas leer la palabra de Dios. Dice Hebreos 11:31: por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes. Subrayemos esa palabra. Habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptaron el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por los cuevas y por las cavernas de la tierra. Y hasta aquí hemos leído desde la parte de la vida de Rahab, pero claro, para los que ya conocen, y yo creo que muchos ya sabemos de memoria todo el capítulo de Hebreos, está nombra de
a muchos del Antiguo Testamento nombran a Abel cuando allí ofreció el sacrificio. Él esto lo hizo por fe, dio el mejor sacrificio, lo hizo por fe en su ofrenda, ¿verdad? Habla de la vida de Enoc. Por eso dice los héroes de la fe, porque marcan muchas vidas de gente que amaban a Dios. Gente que amaban al Señor y que ellos estaban tan atentos, gente que era obediente y escuchaba la voz del Señor y se movían en eso. Dice que me encanta porque dice, voy a tocar apenitas un puntito de cada uno, ¿no? Pero dice que Enoc daba testimonio de que él agradaba a Dios. Me encanta, agradaba a Dios. Si vos preguntabas en ese entonces o por la red social o en el diario, ¿qué podemos decir de la vida de Enoc? Enoc agradaba a Dios. ¿Por cuánto? Enoc agradaba a Dios y caminaba con él, caminaba todos los días, las 24 horas. Iba al supermercado con Dios, hablaba con Dios. Cuando lavaba los platos, hablaba con Dios. Y entonces, ¿saben qué? Dios lo premió. Dios lo premió y él no experimentó la muerte, no pasó por ese sufrimiento y el Señor se lo llevó. Todo lo que está en el Antiguo Testamento es sombra, es tipología de lo que había de venir, que es el rapto de la iglesia. También nosotros seremos arrebatados y elevados con Cristo para recibirle a nuestra amada, a nuestro Rey en las nubes. Después dice allí, habla de Noé, me encanta porque tocaron muchos puntos de lo que el Señor hoy iba a hablar, así que qué lindo el Espíritu Santo. Noé allí preparando un arca donde, claro, él pasó tremenda afrenta porque la gente se burlaba tanto de él. Decía, este Noé ahora sí que está locazo del todo, está para luchar en cara. Está haciendo esa cosa ahí, ese armatoste, porque va a caer agua del cielo, cuando eso jamás ha sucedido. Pero resulta que a Noé le habló Dios. Resulta que Noé tenía un trato con Dios. Estos no eran cosas que a estos personajes bíblicos, nuestros héroes que nos han dejado ejemplo, todas esas cosas ellos la hicieron porque, por fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sí, pero antes, ¿qué es la fe? Es lo que Dios nos dice en su palabra. Es netamente obediencia. Y a veces estamos esperando, estoy esperando que venga un profeta para que me ponga la mano y me diga que vos el Señor va a hacer esto contigo y te va a llevar allá, a aquella nación, al África con los caníbales y se van a salvar muchas tribus. Entonces estoy esperando que me pase eso para que lo que Dios está hablando está allá en su palabra escrita. Y el Señor quiere que nosotros le obedezcamos. Por supuesto que Dios se revela, por supuesto que Dios habla a través de los profetas. Dios te habla en sueños, Dios te habla en visión, Dios te habla en esa voz interna, que es como un fuego que empieza a arder adentro tuyo, que es nada más y nada menos que el llamado de Dios para tu vida. En este caso a Noé le tocó construir un arca muy grande para que muchos se salvaran. ¿Y saben qué? Y fueron muy poquitos los que se salvaron, porque la gente no creyó. Acá hay varias palabritas que si estás anotando, o si no las estás anotando, pero repetilas. Yo soy una persona, reconozco muy olvidadiza. Estoy pidiendo al Señor que me ponga un cerebro que me recuerde todo. Pero anota esa palabra, obediencia. Fe es obediencia. Pero también anota esa palabrita de que nosotros, las cosas que estamos haciendo, las hacemos por amor, no para que nos vean, no para que nos aplaudan, porque por lo general se van a burlar. Por lo general siempre va a haber una multitud que te va a decir no lo hagas. Siempre va a estar esa voz del enemigo que te va a mostrar toda la negativa de por qué no hacerlo.
de no obedezcas a Dios. No te vayas a embarrar los jeans. Podés descansar el fin de semana, que al otro día, el lunes, tenés que empezar a trabajar y te vas a ir allá a servir. Te vas a ir allá a predicar, a llevar los folletitos a la plaza que te pueden igual sopapear, te pueden. Acá, gracias a Dios, no pasan esas cosas en Uruguay. Acá, gracias a Dios, y bueno, y si el Señor lo quiere, voy a decir unas cosas que me han estado pasando fuerte en estos tiempos. Pero no nos prohíben nada, hermanos, aquí. Gracias a Dios tenemos la libertad. Por eso yo estoy deslumbrada y estoy viviendo eso tan lindo de que por mucho tiempo, desde los inicios, desde los principios, siempre he tenido mucha carga y no sé, creo que también debe ser para que ore más y más y más, pero por la iglesia perseguida. Y cuando hablamos de la iglesia perseguida, estamos hablando de los países donde está prohibido hablar del Evangelio, donde está prohibido hablar de Cristo, donde está prohibido que tengas una Biblia, porque te mandan a la cárcel 5 o 8 años y directamente te matan. Y sabemos que eso es real. Existen muchos países del mundo allí en Oriente Medio, pero allá se está moviendo mucho el Señor, allá se está manifestando mucho el Señor y la iglesia está creciendo mucho por causa de la persecución. Ellos se desesperan por poder estar como estamos vos hoy acá, con un micrófono, gritando, diciendo gloria a Dios, aleluya, saltando, danzando, abrazando a nuestros hermanos, portando una Biblia así. Acá no pasa nada, nosotros tenemos esta libertad, tener eventos en una plaza, predicar a Cristo, decir que el Señor quiere perdonar, porque el Evangelio es esto, es arrepentimiento, llamar a las personas al arrepentimiento, porque el Señor nos quiere perdonar, quiere salvarnos y darles vida eterna. Eso es el Evangelio. Y nosotros no tenemos ninguna clase de prohibición. Entonces valoremos mucho este privilegio que aquí, yo no sé si llegará, si bien hay persecución, sí, en otros ámbitos, ¿verdad que sí? Y hay muchas restricciones de muchas cosas, hay temas que los cristianos si los tocamos, nos caen con las leyes, con los códigos, y eso es persecución también, pero no tenemos eso que sufren nuestros hermanos, de que se tienen que estar escondiendo, de que ellos cuando llega una Biblia a esa nación, ellos van rompiendo, quitan una hojita, toma esta para vos, sacan otra hojita, toma, y se las aprenden cada uno de memoria para cuando se reúnen en esos lugares donde pueden adorar al Señor en un murmullo, porque es donde levanten mucho la voz, lo descubren y lo llevan preso o los matan. Pero ya me fui del tema y quedémonos pensando también en eso. Dice también que Abraham era un hombre rico, todos sabemos, un hombre que ya estaba instalado, que tenía su familia, que tenía sus cientos de camellos, de vacas, de corderitos, todo tenía Abraham. Él tenía su esposa, no tenía necesidad de, bueno, voy a ir a buscar un mejor trabajo a otro país, por eso me voy a trasladar, para que me vaya mejor, para que me pueda comprar el autito, para que pueda tener la casita propia, porque acá no puedo. No, él estaba bárbaro, un hombre rico, bendecido. Pero un día Dios se le presenta y le dice, bueno, Abraham, anda, agárrate todas las maletitas esas que tenés y poné todas las cachapas ahí, la tuya y la besada. ¿Por qué te vas? ¿Que me voy? Sí, ¿y a dónde? Bueno, vos salí. Salí que cuando llegues a la vereda te digo para dónde. Así se lo estoy parafraseando, pero eso fue lo que le pasó a Abraham. Y a veces nosotros, Dios nos dice una y otra vez, y 4 veces, y 5 veces, y 7 veces, tal cosa acá en la palabra. Porque no hay que te está diciendo, bueno, te voy a llevar a las misiones, o bueno, mirá que tu ministerio va a ser que seas un pastor, o tu ministerio va a ser que seas un evangelista, o tu ministerio va a ser que enseñes ahora en la escuela dominical con los niños. Muchas veces Dios nos está pidiendo cosas tan claritas acá en la palabra y nos cuesta obedecer. Es que por ahí es donde tenemos que comenzar.
Pero aún así mismo, nosotros queremos que Dios nos muestre todo el panorama completo. Bueno, si vos me estás pidiendo esto, Señor, pero mira, a mí no me dijiste cómo termina toda esta historia. Queremos saberlo todo. ¿Y saben qué? Dios me confrontó con esto. Y ya voy a ir a esa parte. Porque quiero hablar sobre Rahab. El nombre de Rahab, que fue donde comenzamos a leer. Estoy mirando la hora para que no me pase, como siempre me paso el tiempo. Pero Rahab, todos sabemos que ella era una mujer, una ramera, una prostituta. El nombre de Rahab tiene varios significados. Y uno de sus significados de su nombre es caos. Era un caos. La vida de Rahab era un caos. Era una mujer que ella tenía esa condición, una condición donde por lo que ella ejercía, era una mujer que no conocía lo que era respeto, no tenía muchos privilegios ella. Mejor dicho, no había privilegios, no había dignidad, no estaba bien vista por la sociedad y montones de cosas. Pero ¿qué pasa? Esta mujer en esta mala vida que tenía, y esa historia está allí en Josué, en el capítulo 2, cuando ella quiere que Dios le habla a Josué y le dice, bueno, vamos a conquistar Jericó, yo ya te la entregué, así que, y todo lo que el Señor le manda a hacer a Josué, pero Josué cuando envía esos espías, dice que ella los cobijó, los escondió, los guardó, porque el rey se había enterado que ella había refugiado a los del pueblo de Dios, a los de Israel, que habían venido con un propósito, y él le dijo, bueno, a mí me das esta gente porque vos estás haciendo las cosas re mal, te vamos a poner una pena ahí, vas a tener que pagar sus impuestos, te vamos a meter a la cárcel. Y ella no le importó nada. Ella en ese momento fue una mujer tenaz. En ese momento ella sabía lo que quería. ¿Y por qué sabía lo que quería? Le dice la Biblia. Porque ella se había enterado, ella había oído, ella había leído de los hechos. En ese entonces no se escribía todavía. Esto lo estoy diciendo yo. De todo lo que el Señor había hecho con Israel. De todo cómo Dios había abierto ese mar rojo y el pueblo había pasado, que los egipcios quisieron hacer lo mismo que los del pueblo de Dios y no pudieron. Vos y yo podemos hacer muchas cosas porque tenemos la bendición del Señor, pero muchos ahí muchas veces vienen y preguntan, ¿cómo haces? ¿Y cómo hiciste para que esto te saliera así? ¿Y cómo lograste esto? Porque está el Señor con nosotros. Esos son los privilegios que el Señor le da al pueblo de Dios, que el Señor te da a ti. Entonces, ella empezó a escuchar eso, ella empezó a ver esto, y ella radicalmente decidió cambiar su vida. Radicalmente decidió, yo voy a abandonar todos estos dioses que tengo, porque tengo una cantidad, ya les he gritado, les he clamado, les he dicho de todo, me he cortado, he hecho sacrificios, he caminado de rodillas a ver si hacen algo estos dioses, y lo único que me trae es miseria, es pobreza, soy una mujer indigna, mi vida es terrible. Pero ella comienza a razonar y a decir, no, yo quiero ese Dios, yo quiero el Dios de Israel, porque si están tan bendecidos, si Dios los protege de sus enemigos, si Dios aplasta a reyes, si Dios los defiende todo el tiempo a este pueblo, que no tienen armas, que no tienen carros, no tienen caballos, no tienen nada, pero hay una fuerza suprema que actúa a favor de ellos, que los respalda, que todo lo que ellos hacen florece, es bendecido, que aquello que viene mortandad y a estos no, se murieron todos los primogénitos de la familia de los egipcios y ningún hebreo fue tocado. Cayeron plagas de langostas, vinieron sapos, vino granizo. A esto no les pasa. Comenzó, esa mujer fue muy inteligente, que dijo, me voy a cambiar de bando, ya no quiero ser más de este bando, quiero estar acá,
con este pueblo y quiero estar con ese Dios. Yo lo quiero abrazar porque estoy aterrada de miedo. De nada me sirve estar de este lado. Quiero estar de este lado. Entonces esta mujer comienza a obrar en fe. ¿De qué dijimos que hoy vamos a hablar? De la fe. Esta mujer comienza a nacer eso, porque eso también se lo pone el Señor, y comienza a nacer una nueva esperanza. Una nueva esperanza que, conforme a lo que ella ahora estaba creyendo, porque la fe es creer, pero también es obediencia y es acción. Entonces anotate todas esas cositas. Porque hay gente que, y muchas veces yo misma lo digo, esta palabra es para mí primero. Si yo creo, sí, vos crees, María Elisa, pero movete, actúa, que se vean tu fe por tus obras. No, es que yo creo en el Señor y lo adoro, pero me quedo acá en casa tirada así en el sillón. No, venite a la casa de Dios y adora con tus hermanos, porque la bendición de Dios, sí, Dios te trata, porque hay que estar en la intimidad con Dios, pero la voluntad de Dios es que vengas aquí, estés con tus hermanos, porque Dios envía bendición y vida eterna, no hay otra cosa. Y eso lo dice el Señor. Y esta mujer comenzó a cambiar, como decían los chiquilines, la manera de pensar. Es que el Señor no quiere que sigas pensando así, María Elisa. Te pongo mi nombre, voy a poner el tuyo. El Señor ya no quiere que te sigas amoldando a esa condición, a eso, de esa forma que naciste, ese hábito que tienes, te hace daño. Tenemos que cambiar la manera de pensar. Cuando cambia nuestra manera de pensar, comenzamos a obrar, porque conforme Él piensa, Él hace. Y entonces vos dirás, bueno, pero yo no entiendo mucho. Estoy acá y hace poco que estoy acá y muchas cosas no entiendo. ¿Sabes qué? Acá hay algo hermoso que te comienza a decir qué es lo que Dios quiere de tu vida, y se llama la Biblia, la palabra de Dios. La voluntad de Dios está acá. Si tú querés ser como estos héroes, porque ellos, y me falta nombrar muchísimos obviamente, pero tú después en tu casa léete Hebreos 11, porque allí te habla de muchos, y a otros habla en rasgos generales, pero nombra acá a Juan el Bautista, nombra a David cuando era perseguido y luego Dios lo pone como rey, nombra muchísimos personajes hermosos donde nosotros podemos comenzar a estudiar su vida y comenzar a que cambie nuestra manera de pensar para comenzar a accionar y obrar y ir en dirección a eso de lo que dice la palabra de Dios, y comenzar a ver el respaldo de Dios, la bendición de Dios, y que se cumpla ese propósito. ¿Por qué? Porque en estos personajes había un propósito específico para cada uno de ellos. El propósito de Dios es que tú estés entre el pueblo del Señor, es que tú vengas siempre aquí a buscarle, a alabarle, a orar, a clamarle, a pedirle, porque el Señor se quiere manifestar, porque el Señor sí te quiere responder y me quiere responder, porque el Señor sí quiere demostrar sus obras poderosas y maravillosas. Pero hay algo que tenemos que también saber, como el pastor decía, Dios es un Dios que cumple sus promesas y Él las cumple. Yo estoy en los caminos del Señor desde los 12 años de edad y he visto cosas impresionantes en muchísimos de mis hermanos, en muchísimos de hombres y mujeres de Dios, hombres y mujeres de Dios sumisos, siervos verdaderos y siervas verdaderas de Dios que aman a Dios y que predican la palabra de Dios y que te la enseñan tal cual como es, no adulterada, como decía Alejandra, porque hay que tener mucho cuidado. Gracias a Dios tenemos una iglesia no perfecta, pero una congregación y un pastor que te predica la palabra de Dios tal cual es. Y a veces escuchamos cosas que, ay, como duele. Y bueno, pero es la forma de poder entrar. Y es verdad, el Evangelio, como lo decía al principio, son buenas noticias. El Evangelio es un Evangelio de salvación. Acá no venimos a traer un Evangelio del terror, pero sí también tenemos que tener en claro que llega un momento
que hay cosas que hay que entregar, que sí que llega un momento, que hay momentos que hay que pagar ese precio. Y lo vemos en la vida de Moisés. Dice allí el versículo 24 que Moisés, dice, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. En ese momento, ser hijo de la hija de Faraón es como ahora, cuando te vas hasta allá, hasta Inglaterra, y ves el castillo de Buckingham y los reyes allí. Y bueno, a mí me encanta siempre, yo miro esas cosas. Qué lindo el palacio, qué lindo cómo se visten ellas como unas princesas y ellos como unos princesos, ¿verdad? Eso lo digo yo, para que se vean un poco, hermano. Y uno ve ahí todo eso, ¿verdad? Me parece que son como muñequitos de torta. Qué bien que están. Caminan por la alfombra roja, andan en esos coches y viven en esos castillos con esos jardines hermosísimos, fuentes. ¿Y qué vamos a hablar a la iglesia? ¿Qué te pasa ahora? ¿Estás recheta con esto? Así vivía Moisés. En ese entonces, él iba a ser el próximo faraón. Él había sido educado, él se vestía como un faraón, él tenía eso que se hacían los egipcios. Él hablaba como ellos, él había estudiado porque le habían enseñado, tenía los mejores maestros, pero él tenía un llamado. Y dice la Biblia que él decidió. Por eso a veces, y esto obviamente te pasa cuando te toca el Señor, como un día también me tocó a mí. Y no es malo, hermano, que vos tengas tu casa propia, que vos tengas el mejor auto, y eso es una bendición. Y eso, ¿sabes qué? Lo que pasa cuando estás en el Evangelio obedeciendo, amando al Señor, llevando una vida no perfecta, pero sí temerosa, procurando agradar a Dios, las bendiciones se te pegan, porque vos estás buscando el reino de Dios y su justicia, y las cosas empiezan a pasar inevitablemente, porque uno dice, yo no busqué esto, yo no pedí esto, y Señor, ¿por qué me diste esto así? Esto es demasiado. Y bueno, es porque Dios a sus hijos le da lo mejor. Lo vemos en Salomón, en David. Pero amados, también hay momentos, y a veces, y por eso digo, esto es muy personal, llega el tiempo que nosotros tenemos que decidir. ¿Y por qué vamos a decidir? Por una sola razón, y la más importante, porque amamos al Señor y estamos entendiendo el llamado de Dios, estamos entendiendo hacia dónde nuestro corazón ahora ya esto está perdiendo todo el valor para mí, porque hay algo más grande, porque hay algo más profundo, y eso nos pasa, y saben, y yo creo que todos lo hemos experimentado, cuando vamos allí al lugar donde comenzamos a adorar, Señor, te amo, eres precioso, gracias por este día, ay Señor, ayúdame, que el próximo mes me tengo que ir a sacar la plaquita, que todo esté bien, columna, que esto, que la cuenta, que el hijo, que hay, que no llamé, que a aquel hermano no le respondí, qué vergüenza, y que se te va todo, se te olvidas de todo, y empieza a manifestarse la misma presencia del Señor a través de su Espíritu Santo en tu vida. ¿Y qué empieza a pasar? Comienzas a llorar, tu alma comienza a elevarse y empiezas a ver, ay, nada de esta vida, ya no me importa nada, Señor, llévame contigo, quiero estar acá, quiero hacer una chocita acá y no me saquen más de acá, es más, renuncio al trabajo, no voy más a ningún lado, me quiero quedar acá contigo, porque esta presencia tan gloriosa, tan hermosa, yo no me quiero salir de esto. ¿Verdad que sí? ¿A cuánto les ha pasado? Es hermoso ese tiempo cuando comenzás a estar con Dios. Pero en ese tiempo es cuando Dios te empieza a hablar. Julianita, quiero que hagas un arca.
fulanito, quiero que renuncies al palacio, porque tengo un llamado, quiero que vayas a sacar a mi pueblo de la esclavitud. Rahab, renuncia a esa vida de pecado, de prostitución, de drogas, esa vida mala vida, porque tengo un plan contigo, porque te voy a poner en un lugar de honra. Vas a estar en la genealogía de Jesús. Dice la Biblia que Rahab la ramera no pereció, no murió, no fue destruida. ¿Por qué? A causa de la obediencia, a causa de todo lo que ella estaba aprendiendo, de todo lo que ella estaba escuchando, de todo lo que ella comenzó a ver. Y entonces ella dijo, pero yo estoy con las cosas acá delante de mis ojos y no las estoy viendo. Fue muy inteligente y dijo, basta con esto, me voy con el Dios de Israel, cobijo a estos espías, y pereció todo, Jericó y todos los desobedientes, menos ella y su casa, porque dice la Biblia allí en Josué capítulo 2 que ella le implora a Josué, cuando vengan a conquistar y a destruir, les imploro que tengan misericordia de mi familia. Y no solo fue salva Rahab, sino toda su casa. El propósito de Dios que Dios tiene con tu vida, el llamado de Dios que el Señor tiene para tu vida, es para salvarte a ti primeramente, para rescatarte a ti, pero para salvar a todos los tuyos y a todos aquellos que el Señor ya te predestinó, porque donde tú estás, allí no puede llegar el pastor, no puedo llegar yo, no puede llegar Dani. Dios a todos nos pone en lugares específicos, en familias, en barrios, y a otros quizás nos lleve a las naciones. Lo importante no es cómo sigue esta historia, lo importante es comenzar a entender, a saber y a decir, yo estoy entendiendo esto y yo quiero seguir tu llamado, Señor. Y yo quiero renunciar, y vale la pena lo que tú me estás pidiendo. Muchas veces Dios lo que quiere es que dejes cierta amistad. Y yo siempre cuento ese testimonio de una amiga que la amaba, y obviamente la amo hasta el día de hoy y oro por ella, que la amaba con toda mi alma, porque fue alguien que Dios en su momento, sí, me la dio para mucha bendición, pero ya después el Espíritu Santo adentro mío, ella se iba y al otro día ya le había contado esto. Yo no tenía ganas de buscar al Señor, porque eso me apartaba de Dios. Eso a mí no me daba ganas de santificarme, de purificarme, de ir a adorar a Jesús. Ay, no, me daban ganas de otras cosas. A mí me daban ganas del mundo, a mí me daban ganas de la vanagloria, a mí me daban ganas de tener la vida que ella tenía, porque estaba en la miseria y sola. No estaba sola, mentira del diablo. Cristo estaba conmigo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, mi Salvador, el que me amó como nadie me amó, como nadie te ha amado a ti. Porque ¿quién iba a morir en un madero por Marisa? ¿Quién iba a morir en un madero por tu vida y a sufrir vituperios? Jesucristo, porque nos amó, y muchas veces no entendemos este gran amor de Dios. Pero quiero avanzar más rápido, hermanos, y allí comienza a decir, y este pasaje yo lo puedo dividir en dos partes para ir finalizando. Y una es que muchos de ellos pagaron un precio, renunciaron a algo, y Dios cumplió su promesa, los respaldó, los acompañó. Y por ejemplo, en un momento cuando Dios le mandaba a Moisés a hablar, ¿no? Yo estoy tocando puntitos, pequeñas características de alguno que otro personaje. Tú mejor después andar los pasajes y decir, a ver qué le pasó a Moisés, a ver qué le pasó a Rahab, a ver qué le pasó a Abraham. Todos fueron respaldados. Dios nunca los abandonó. Si Dios te está llamando a hacer algo,
Y sabes, muchas veces decimos, bueno, sí estoy esperando acá que Dios me diga, pero yo no escucho nada, Dios no me habla, Dios no me habla. Y Dios le está diciendo a través del pastor, el martes los esperamos a todos acá para repartir a las 5 allí folletitos. Y yo entro por acá, salgo por acá. Porque lo que pasa es que quiero descansar en casa, lo que pasa es que no quiero hacer más horas extras porque tengo que tener más plata, porque quiero comprarme las... No está mal, pero muchas veces Dios está llamando y obviamente te llama a través de tu pastor, a través de los líderes, a través de la propia palabra. Vení a servirme. El miércoles fue precioso como Dios nos llamó allí en Mateo 20. Vale la pena porque Él paga y paga muy bien. Vení a servir al Señor, no hay un gozo más grande que servir a Cristo. Que visites allí los hospitales, que te comiences a interiorizar con la obra de Dios. Eso es responder al llamado del Señor. No esperes que el pastor te suplique, vení y lava el baño. No esperes que la hermana te diga, vení hermana, porque vamos a ir a orar por no, mira, mejor para la semana que viene. Y cuando la semana que viene van a ir a orar, ya se murió la persona. Ese Dios que te da el privilegio a ti y a mí que le sirvamos, porque Él tiene un plan con nuestras vidas. Pero hay otra cosa. Dice acá que muchos de nuestros hermanos, y sabemos que es así, la iglesia primitiva padeció. Y yo lo hablé recién. Hace 10 años atrás, yo desde que ya perdí la noción, pero siempre he seguido páginas muy importantes, y una de las páginas que me encanta es la de los mártires de la iglesia, que siempre te están poniendo al día, mundo cristiano. Y hace 2 semanas atrás estaba viendo un documental que sucedió allí en Medio Oriente cuando ISIS, creo que todos están enterados de eso, decapitan a 21 de nuestros hermanos cristianos. Ellos eran egipcios, ellos habían ido a trabajar y todos ellos gente muy joven, pero muy joven, y eran cristianos. Habían tenido esa experiencia de conocer al Salvador. Y ellos ahora tenían esa fe, pero como lo decía hoy, gente perseguida, iglesia perseguida ya en estos países que por causa de vos decir, sí, tengo a Cristo en mi corazón, tengo fe en el Dios Todopoderoso, te matan. Y dice que los tuvieron por días y meses martirizándolo. No era que vinieron, se pararon y dijeron, vos ahora tenés a Cristo, bueno, toma. Lo guillotinaban, no le daban. Son cosas fuertes que estoy hablando, sí. Y no es el ánimo a pagar. ¿Saben qué? Los martirizaban para ver si ellos renunciaban a Cristo, renunciaban a la fe. Y uno se pregunta, qué valientes estos hermanos. Yo vi esos videos. Ahora hay un documental, es más, se hizo una película en honor a ellos el año pasado, animadamente, en animación, y de una forma también que fuera para bendición. Y realmente que yo cuando vi eso, yo dije, Señor, perdóname mi arrogancia, mi orgullo de querer hacer las cosas a mi manera. Cuando mis hermanos están dando su vida y ellos ninguno, y todos murieron arrodillados, ninguno negó su fe. Yo me imagino, estaban todos ahí en el cielo, Abraham, Isaac, Jacob, el apóstol Pablo, Pedro, aplaudiéndolos. Es importante que la iglesia sepa estas cosas, es importante. ¿Por qué? Y saben que yo digo esto y hay algo en mi interior que está como fluyendo. Porque nosotros, hermanos, somos tan privilegiados. Por eso yo decía hoy, no desaproveches que las puertas de la casa de Dios están abiertas. Venite siempre a la
casa del Señor. Aprovecha ahora a entregar esos folletitos, ahora que no nos prohíben. Aprovechemos ahora a seguir predicando, a seguir teniendo. Y yo no quiero que ustedes se conecten a una plataforma de mí. Yo quiero que, y todos queremos, porque lo dice la palabra de Dios, que vengamos acá a la casa de Dios. Pero gente que está muy lejos, otros que están trabajando de guardia, como tenemos a nuestro hermano Pablo que siempre está de guardia, y entonces se conectan. Conectate, recibí la palabra de Dios. Pero no te quedes por fuera, mirando, siendo un espectador. Comenzá a responderle al llamado de Dios. Comenzá a hacer todas las cosas que vos estás entendiendo y sabés que Dios te está pidiendo. Pero también, cuando llegue el momento y vos digas, esto sí que me está doliendo. Y hay gente que ha perdido cosas muy grandes por causa de Cristo. Yo he conocido y he visto como hijos, jovencitos, viviendo en unas casas preciosas, por causa de su fe, los padres los echaron a la calle. Por causa de su fe. He sabido y he conocido de gente que fue desheredada porque son religiones muy tajantes, pero ahora soy cristiano y esto no te va a corresponder. Y yo me pregunto, para mí, para María, ¿qué precio tan alto has pagado y has perdido cosas por mi causa? Y amados hermanos, nada es pérdida. Nada es pérdida cuando se lo damos al Señor, porque Jesús nos enseñó que todo aquel que quiera ganar, cuidar su vida, la va a perder. Pero todo aquel que pierda su vida, esos hermanos nuestros y muchos más, están dando su vida, derramando su sangre. Y la iglesia está creciendo y muchos se están entregando a Cristo, pero no es pérdida. Esteban fue apedreado por su fe, pero no es pérdida. El cielo, las puertas de los cielos se abrieron y él vio a Jesús cara a cara. ¿Cuál es tu tesoro? ¿Cuál es mi tesoro? Todo en esta vida, dice la palabra de Dios, el mundo y sus deseos pasarán, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Estas cosas suceden y a mí me ha pasado sentada ahí escuchando mensajes así, ay, pero vos sabés que esto me cuesta, Señor. Pero ¿sabes qué? Viene la gratificación, porque nada de lo que tú entregues o des, dice el Señor, que recibirás aquí en la tierra, 100 veces más y luego en la vida eterna. Realmente que nosotros, acá hubieron algunos que recibieron toditas las promesas de Dios y hubo otros personajes que la recibieron en la eternidad. Ya sea que tú y yo recibamos todo acá, o algunas cosas no, que tú y yo le podamos decir de todo corazón, no importa, Señor, aunque nunca me des esto. Y quiero decirles que eso me ha pasado. El gozo más grande y la alegría más grande de tener a Cristo y saber que le estamos agradando no tiene precio y que hay una gloria hermosa que nos está esperando. Pero yo quiero decirte que sí, el Señor es un Dios que cumple promesas, que sí es un Dios que Él te está llamando, que Él me está llamando a que le sirvamos, a que descubramos cuál es el propósito de nuestras vidas. Y muchas veces entramos en ese afán, ¿cuál será mi propósito? Yo estuve muchísimos años con ese afán, ¿cuál será mi propósito? Y no comía, no dormía, y estaba como ansiosa, y hablaba con uno y hablaba con otro. Y decían, tranquila, vamos, lo único que te tiene que importar es hacer todo lo que dice la palabra de Dios, caminar en obediencia, alinearte a la palabra de Dios, y Dios va a comenzar a causar y a poner cada pieza en su lugar, y después vas a entender. Y eso es lo que nos pasa, eso es lo que nos pasa, que comencemos a preguntarle, ¿para qué vine a esta vida, Señor? Ahora que estoy salvo, ahora que te conozco, ¿cuál es tu propósito en mí? Bueno, voy a abrir
abrir la Biblia, voy a empezar a leer, voy a empezar a escudriñar, voy a empezar a tener una relación contigo, porque hay muchas cosas que yo no la entiendo, es mejor, no entiendo nada, pero acá dice, ama a tu prójimo. Bueno, voy a empezar a amar a mi prójimo. Y ahí te comienzas a alinear con la palabra del Señor. Vení a adorarme juntamente con todo mi pueblo. Eso le dice la Biblia. Bueno, voy a ir a alinearme, a juntarme con todo el pueblo de Dios. Estás creyendo lo que dice la palabra de Dios. Estás oyendo que allá están pasando cosas. Estás escuchando del testimonio de aquel. Y qué lindo ese gozo que ahora tiene. Y qué linda esa seguridad que ahora tiene. Y qué lindo cómo está avanzando ahora. Y qué lindo cómo Dios lo usa ahora. Qué hermoso era escuchar el otro día cuando alguien me decía, y yo me gozaba porque eso me ha pasado. Yo ya sé que yo no me voy a terminar acá en este trabajo. Yo ya sé que yo voy a renunciar un día a todo, me voy a ir a servir a Cristo. Y yo decía, amén. Y el corazón me saltaba por dentro, porque yo decía, esto solo el Espíritu Santo lo puede hacer, porque lo ha hecho en mí. Y lo ha hecho en ti, lo quiere seguir haciendo. Amén. ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos quieren tener ese encuentro con el Señor y decir, sí, Señor, tócame con tu fuego? Que yo sea capaz, como un día Mateo escuchó a Jesús que dijo, Mateo, sígueme. Solo le decías, sígueme. Y ahora Jesús te está diciendo, sígueme. Sígueme, Ale. Pone tu nombre ahí. Sígueme, Graciela. Sígueme, Elena. Sígueme. Deja todo. Vale la pena. Esa gente se levantaba. Tenemos que volver a esos encuentros donde se nos enciende ese fuego. Y no es emocional, hermanos. No es emocional. Es el poder de Dios actuando en nosotros. Es el mismo poder que hoy cuando te vayas a tu casa y abras Hebreos 11 y comiences a mirar lo que le pasó a Abraham, a Enoch, a Abel, a Moisés, a Rahab. Rahab también significa orgulloso y altanero. Y a veces estamos así, y lo digo por mí. Nos ponemos rígidos, no quiero esto. Pero Rahab, ¿saben qué vi anoche? Ella abrazó el propósito de Dios, y gracias que ella abrazó el propósito de Dios y no los miró con mala cara y no los rechazó al pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios siempre fue rechazado y el pueblo de Dios es rechazado, ¿sí? No esperes que todos allá afuera, que todos en el trabajo, que todos te aplauden. Hermanos, sí se sufre, es verdad. Hay gente que, ay, qué feo, no me quieren, me doy cuenta. Claro que no me quieren. Y no te quieren porque tenés a Cristo adentro. Y a Cristo lo rechazaron. El enemigo te persigue. Tenemos persecuciones espirituales. Por eso a veces, ay, ¿por qué tengo esta enfermedad? ¿O por qué tengo esta prueba? Y bueno, hermano, las cosas vienen, pero vas a pasar, eso va a pasar en tu vida, no se va a instalar para siempre, porque el Señor ya te ha dado la victoria, porque tiene algo más grande que esa enfermedad, que esa economía quebrada, que esa situación que te tiene tan estancado y embotado que no puedes avanzar, y es el llamado de Dios. Créeme que no hay nada más grande que el llamado de Dios. Y así como aquí en Hebreos se escribió acerca, y Sarita vení, acerca de todos estos personajes tan lindos, yo quiero decirte que hoy también se está escribiendo un libro en los cielos que tiene el nombre de Sarita, que tiene tu nombre, el de Cintia, Juan, Nara, todos los que estamos acá, María Elisa. ¿A qué te ha llamado el Señor? Y bueno, Dios me prometió muchas cosas, todavía las ha cumplido. Oye, María, ¿estás pagando el precio? ¿Estás pagando el precio? Y yo venía bárbara hasta que Jesús me dijo, dame esto. Sarita, dámelo. ¿Pero por qué no me lo das?
estás haciendo muchísimas cosas. Yo sé que me lo dijiste, sí. Todo lo que estabas haciendo por mí. Haga de cuenta que yo soy Jesús. Por eso me vestí de blanco. Pero me puse verde también para que tengamos esperanza. Pero Sarita, yo sé todo lo que me has dado, todo lo que has hecho. Pero necesito que me entregues eso. Bien. No te pongas triste, Sarita. Cuando yo te pido algo, no es porque te quiero dejar sin nada. Es porque te quiero dar cosas más grandes. A ver si lo ves. Bueno, en realidad, estos son todos, es a modo de ejemplo. Tenía otro, pero como no me dio tiempo anoche de armar esas cajas gigantes con lindos papeles de regalo, son todas florcitas muy lindas que un día para un cumpleaños mío, una decoradora que amo mucho, me las hizo. Y bueno, y hoy de mañana se me ocurrió esto. Y a veces estamos llorando tanto porque esto es lo único que yo tengo. Y me encanta, porque es un girasol. Ustedes se dan de cuenta que esto no es artificial, que es de verdad. Hagan de cuenta que este es un girasol de verdad. ¿Y cuánto cuesta que un girasol se ponga así de lindo y que crezca, verdad? Hay que tener mucho cuidado. Y una vez que lo tengo, no, esto es mío, lo voy a sacar más. Pero Jesús te lo pide. Y si Jesús te lo pide, dáselo. Porque Él no te lo pide para dañarte, es porque te quiere bendecir. Mira estas flores tan lindas. Qué tonta que está María Elisa. Esto es para que podamos entender. Así lo vemos en toda la palabra del Señor. Todo lo que nosotros le damos al Señor, nuestra vida, es grande el galardón que el Señor tiene aquí en la tierra. Vida Abundante te invita a su nuevo lugar. En 18 de julio, 1280, Casilla Guarón, ex Cinemateca. Un ambiente de alegría y esperanza te espera cada día. Domingo, 10 horas. Martes y jueves, 17 horas. Miércoles y viernes, 19:30 horas. Vida Abundante, donde tu vida va a cambiar. Celestial FM, la radio más escuchada. Buena radio. Ahora podés descargar de Play Store la aplicación de Celestial FM 90.7. La radio en tu celular, donde vayas.